Hoy vamos a hablar... ¿De qué podemos hablar hoy? De lo que usted quiera. Yo lo sigo. Mire, tenemos una charla interesante acerca de inventos. Algunos ya han sido examinados en este foro, otros son nuevos. No inventos nuevos, quiero decir, son nuevas las reflexiones que estos inventos nos han suscitado. Y vamos a empezar con nuestro invento preferido, que es el teléfono. Ajá. Repito, el teléfono. ¿No escuchó nunca esas audiciones de radio donde el tipo repite 2 veces las cosas? Sí, siempre. Sí, ¿En la sí. FM dice usted? Sí. No. Hay una audición de radio que siempre escucho yo y el tipo repite 2 veces las cosas. Ajá. Sí. 2 veces. Por ejemplo. Por ejemplo, dice, el teléfono, ¿eh? El teléfono. Y para mañana, tiempo bueno, desmejorando por la tarde, ¿eh? Tiempo bueno, desmejorando por la tarde. Claro, como y si... pregunta, ¿eh? Como si estuviese dictando, ¿no? O como si alguien le dijera algo y él pregunta, ¿eh? Me encanta esa audición porque uno, si se pierde algo... Claro, se lo repite. El tipo se lo repite. Se puede distraer tranquilo uno. Se puede distraer tranquilo uno. Porque si se pierde algo, el tipo se lo repite. Qué incómodo debe ser para el entrevistado, ¿no? Porque el tipo le pregunta 2 veces lo mismo. Pero es que no entrevistan a nadie. Son ¿no? esas audiciones donde es un clima distendido. Y empieza por distenderse el conductor, que está como en su casa. Está en pijama. Y uno siente ese mismo clima, largos espacios entre una palabra y otra. Ajá. Mucha pausa. Mucha pausa. Mucha pausa. Y por ahí piensa entre palabra y palabra. Bien, vamos a hablar de nuestro invento preferido, que es el teléfono. Hola. Fue en el año 1876. Alexander Graham Bell consiguió en Boston la patente número 174.465, que lo consagraba como inventor del teléfono. Pero la iniciativa no había sido enteramente suya. En Cuba, en el año 1849, un italiano, Antonio Meucci, había construido un aparato similar, pero cuyo alcance no excedía unos pocos metros. Entonces era un poco inútil, porque para eso uno iba. Claro, hablaba en voz alta. Claro, uno iba o le pegaba un grito, póngale que tuviera un alcance como de acá hasta donde está aquel tipo. Sí. Entonces, ¿para qué? Yo le gritaba. Mozo, le decía, señor. Claro. ¿Para qué le voy a llamar por teléfono? Sí. Bueno, eso no lo calculó Meucci. En las cercanías de Frankfurt, en el año 1860, un alemán, Johann Philipp Reis, había creado también otro aparato con el que hizo incluso una demostración transmitiendo canciones entre 2 puntos a 100 metros de distancia. Que ya es algo, ¿no? Y ninguno, ni el italiano ni el alemán pudieron llegar a un mínimo desarrollo industrial. Pero nuestro amigo Bell era escocés. Había vivido en Canadá, después en Boston. Su familia se dedicaba a los problemas de comunicación de los sordomudos. Y Alexander continuó esa tarea como maestro. Parece que era un tipo paciente, amable, un excelente didacta. Hasta el punto que mientras esbozaba los primeros proyectos acerca del teléfono, continuó enseñándole a sus alumnos los modismos gestuales, los movimientos de las manos, etc. Y con el tiempo, 2 alumnos suyos que eran sordomudos, llamados Mabel Hubbard y George Sanders, igual que el actor, agradecidos por la entrega y la dedicación de Graham Bell como maestro, decidieron otorgarle un préstamo, un apoyo económico, que era indispensable para proseguir con los experimentos. Viene la patente de 1876 y Bell, no contento con recibir de su exalumna Mabel el apoyo económico, se casa también con ella, vamos. Y se asoció además con Sanders y creó la American Telephone and Telegraph. El teléfono tropezó al principio con los escépticos, porque no creían. Imagínese. Sí, no es fácil de creer. El suegro de Bell había dicho, es solo un juguete efímero
y ridículo. En 1876, el presidente Rutherford Hayes, que era, había sido convidado a una charla experimental por teléfono, un uso experimental del teléfono, creo que iban a hablar entre Washington y Filadelfia. El tipo fue a la demostración y habló, y a la salida le hicieron un reportaje. ¿Qué le parece, presidente? Dijo, nadie querrá utilizar este invento. Y la Western Union, que era la empresa de los telégrafos, que creo que funciona todavía, rechazó la oferta de la patente que le fue ofrecida por $10.000. Mira vos, no haber juntado $10.000 para comprar esa patente, y ahora todos los teléfonos tenían que pagar a nosotros algo. Claro. Pero claro, en ese entonces no habíamos nacido y ni teníamos los $10.000. No, tampoco. No lo tenemos ahora. Claro. En realidad el invento del teléfono, como no nos cansamos de decir aquí, cobra sentido con el invento del segundo teléfono. Claro. Porque al principio efectivamente era un juguete ridículo. El primer teléfono era un juguete ridículo. El tipo de guerra empezaba a hablar y nadie oía. Claro. Ya con el segundo teléfono, la interacción entre el teléfono 1 y el 2 produce ya una comunicación. Ya tiene algún sentido. Ya se produce un fenómeno de comunicación. Y ahí sí tiene sentido el esquema de Shannon y todas las construcciones que se pueden hacer. Pero con un teléfono solo no vamos a ninguna parte, dijo incluso el socio de Bell, el George de Sanders, que después fue actor. Pero le dijo, mirá, Alexander, está lindo el teléfono, la verdad que... Negrito, tiene todos los números. Hasta la mitad está bien. Pero falta. Claro, pero falta la otra parte, que fue la más difícil, Sí. Sí, claro. Conseguir otro. Fue la más difícil. Bueno, el teléfono necesita distancia, yo creo, para tener sentido también. Porque dos teléfonos, uno a 1 metro del otro, como hemos dicho recién, tampoco tiene sentido. ¿A partir de qué distancia tiene sentido un teléfono? Es ahí un verdadero problema. 100 metros. Más. 100 metros va caminando. 100 metros te asomás a la calle. Sí. Incluso puedes tener un violín y le tirar. Sí, el violín, claro. Llamado de atención. Bueno, 100 metros. Sí. 100 metros. Pero no, es la circunstancia, me parece a mí, ¿no? Porque usted puede vivir a una cuadra de una persona, pero si es de noche... Sí, claro. Llueve... Bien, el teléfono tiene sentido entonces a más de 100 metros y lloviendo. La máquina de escribir es el segundo de los inventos de hoy. Se inventó en el año 1874. En aquellos años se inventó todo. Realmente uno no ganaba para sustos. Claro. ¿Y esto qué? Claro, la compañía Remington de Nueva York se dedicaba hasta entonces a la fabricación de armas portátiles que no servían de mucho a la hora de escribir un libro. A no ser para amenazar al lector. Claro, para que leyese. Pues esta compañía lanzó al mercado las primeras máquinas de escribir de acuerdo con un diseño, el diseño de Christopher Scholz, a quien se atribuye incluso la invención lisa y llana de esta máquina. Al igual que el teléfono, también hubo algunos antecedentes. En 1714 apareció una patente inglesa, pero era solo para números, solo para escribir números, así que ¿para qué no? En 1808 hubo un modelo italiano y otro austríaco. El problema de estos pasos previos era que su fabricación artesanal impedía la comercialización masiva. El éxito de Remington fue debido al inicio de la producción serial. Uno de los primeros compradores de una máquina de escribir fue nada menos que Mark Twain, quien se negó a creer que la máquina pudiera producir 57 palabras por minuto. Entonces fue a que se lo demostrara. Y la compró. Pero después la devolvió porque parece que la cinta manchaba, los martillos percutores se trababan. Parece que las ventas al principio fueron muy escasas. Al inventor, George, se le atribuye la disposición básica de las letras del teclado, por la cual alguien preguntaba hace poco tiempo aquí en este programa. El diseño conocido como QWERTY,
Fue un diseño objetado durante 100 años. Según los expertos, no contemplaba la frecuencia y la combinación de las letras del lenguaje, ni nada. Algunos innovadores propusieron teclados distintos. En 1932, Augusto Borjak, tras 20 años de estudio, propuso una disposición diferente. Las 5 vocales, por ejemplo, estaban juntas a la izquierda del teclado, pero ya era demasiado tarde. Ya era demasiado tarde. Como proponer nuevas afinaciones. Ya está, sonaste. Ya nos habíamos acostumbrado todos a escribir así. El siguiente invento es más simpático que la máquina de escribir. Es el corpiño. Su inventor fue un alemán llamado Tisling, que vivía en Nueva York y que trabajaba en un taller de corsé. Esas cosas apretadas que se ponían las mujeres en el siglo pasado. Y se había enterado de que una cantante sueca, Svanhilda Olafsen, se quejaba de los problemas que tenía para cantar con los corsés tradicionales. Parece que venía tan apretada la tipa que no podía cantar. Claro. Y para ella, el amigo Tisling diseñó una prenda que para su desgracia no patentó. No fue así también. ¿Con qué cara va a ir el tipo a la oficina de patentes con un corpiño en la mano diciendo vengo a patentar esto? ¿Y para qué? Dice lo que... Claro, y si su señora no vino, qué sé yo, cosas así. No, pero aparte no sabe el uso, Claro, pero en el momento... Sí. Retírese. Ya sé, dice el teléfono. Sí. Ya vino otro, dice. Bueno, y en 1929, un francés llamado Philippe de Brassier, aviador y diseñador de modas, mire usted, ¿no?, introdujo pequeñas variantes al modelo original y lo presentó como invento propio. Y lo demandó, pero como no tenía la patente registrada, perdió el pleito. Y así el sostén pasó a llamarse Brassier. También el modista Paul Poiret, en su libro Vistiendo la época, afirmaba que había sido él el que hizo cambiar el incómodo corsé por un nuevo invento. Pero, qué sé yo, vaya a saber. Pleitos por la invención del corpiño. La recomendación y moraleja es que cuando alguno de ustedes invente, por ejemplo, el corpiño, deberá salir corriendo a patentarlo. Porque si no, no podrá disfrutar de los beneficios de este invento. ¿Y cuáles son los? No entiendo. Que cada uno que compra un corpiño le tiene que pagar algo a Tisling ahora o a Brassier. Cobra derecho por eso. Sí, derecho y derecho autor, pero debe ser millonario. Derecho izquierdo, y bueno. Bueno, lo siguiente es el cepillo de dientes. Eso me interesa. ¿Quién habrá inventado el cepillo de dientes? Nos preguntamos todo el tiempo. Bueno, lo inventó William Ayres hacia el año 1770. Un tipo que estaba en Cana. Mira vos, tenía tiempo. Estaba en una celda de la prisión de Newgate por, no sé, porque no importa. No importa, me voy a meter. Y no tenía nada que hacer. Lo único que hacía era comer, dormir y pensar. Por decir algo. Parece que una mañana, después de lavarse la cara, empezó a limpiarse los dientes. Y lo hizo como lo hacían la mayoría de las personas en aquella época, con un trapo. Sacó un trapo y le entró a dar al comedor. Era un sistema que se remontaba a las épocas de la antigüedad. Aristóteles había aconsejado a Alejandro de Macedonia, de quien era preceptor, como ustedes saben, que utilizara un trapo para los dientes, ya que parece que Alejandro los tenía completamente amarillos y pestilentes. Entonces Aristóteles le dijo: callá un trapo y limpiate el medorco, que es una vergüenza para un tipo que va a ser rey de medio mundo. Así no vas a tener necesidad de hacer guerra para dominar al mundo. Un bostezo. Con ese aliento. Qué nudo gordiano ni... Bueno, el dentista que lo atendía, a George Washington, le había propuesto un trapo con yeso. Se cazaba un trapo, ponía un poquito de yeso y vio el yeso se raspa, y ahí se sacaba también un poco la podredumbre. Pero este prisionero, Ayres,
estaba utilizando ese mismo método y no le gustaba, era un poco incómodo. Y un día separó un pequeño hueso de la carne que le habían servido, le hizo unos pequeños agujeros, compró unas cerdas duras a través del guardián de la prisión, lo sobornó, mire, dice, cómpreme unas cerdas duras. Dice, ¿usted qué se quiere escapar? ¿Qué me voy a escapar con un cepillo de dientes? Bueno, armó un cepillo de dientes y listo. La civilización ya pudo estar agradecida. Cuando lo soltaron de la prisión, Eiris se dedicó al negocio de la fabricación de cepillos de todo tipo. Su éxito fue inmediato y se hizo millonario. ¿Qué tal? Todo el mundo se hace millonario, menos el pobre Tisling que se olvidó de patentar el corpiño. El otro invento es el chicle. El chicle. Lo inventó Thomas Adams, que otro si no. En 1872. En realidad, mucho antes de producirse el invento del chicle, los indios mexicas tomaban goma del árbol del chicle, que de ahí viene el nombre. De la planta. Es un nombre de la civilización maya o azteca, que el árbol se llama Tzitu, Tzitu, y así le llamaban los indios. Y acá, bueno, la gente empezó a tratar de decir Tzitu, ¿y qué le sucede a uno cuando trata de decir Tzitu? Dice chicle. Parece que los indios se metían pedazos de goma en la boca, una cosa que salía del árbol, era como un juguito que salía del árbol, medio gomoso, y los indios lo empezaron a masticar para mantener el paladar húmedo cuando emprendían largas marchas, que era casi siempre. Entonces se sabe que los indios, especialmente los mayas, no hacían otra cosa que ir de un lado al otro. Digo yo, simplificando. De todos modos, se generó la industria de los chicleros, que venían de los Estados Unidos, o que le vendían esa sustancia que el árbol del Tzitu segregaba a los fabricantes de los Estados Unidos. Y andaban por la selva guatemalteca y por la selva del sur de México con unos machetes con los cuales producían al árbol del chicle una herida, la cual segregaba esta sustancia que servía para hacer la goma de mascar. Así fueron descubiertas numerosísimas ruinas de la civilización maya, ruinas de ciudades que, como usted sabe, habían sido abandonadas por los mayas, y como la selva allí es tan tremenda, la vegetación crece tan rápidamente, en pocos años cubría esta vegetación las ciudades y había que pasarle muy cerca para verla. Y quienes daban noticia de ciertas construcciones eran justamente los muchachos que andaban tras del árbol del sitio. Hasta que sucedió algo. Los norteamericanos aprendieron a fabricar el chicle sin necesidad de recurrir a esa goma, y ahí perdimos todos los chicleros. No vayan más. Nos pasó lo mismo que a Tisling, que se olvidó de patentar el corpiño. El árbol del Tisling. Bueno, el caso es que Adams consiguió en 1870 un pedazo de goma mexicana, hizo experimentos durante 2 años, tratando de crear un sustituto para aquel caucho. Y un día se metió un pedazo de goma cruda en la boca y se puso a masticarla. Y le gustó. Veo cómo pasa que uno hace un experimento y le gusta. Ay, mira, y después qué rico. Trató de vender su idea de la goma de mascar a una gran empresa, pero fue rechazado. Y él mismo se puso a fabricarla y a distribuirla. La gente empezó a entusiasmarse, y hacia 1890, Adams tenía una fábrica de 6 pisos y 250 empleados que fabricaban chicle. Así que mire cómo se hizo rico también Thomas Adams. Todo el mundo se hace rico, menos Tisling. Último invento, el despertador. Que antes la gente no se despertaba. Antes la gente caía dormida y así hasta la muerte. Pero estoy todo no se conocía el despertar. El despertador se inventó en 1787. Oiga, sí, porque nosotros... Tranquilamente pudo haberlo inventado Tisling. Sí, pero...
Pero andaba muy ocupado. Sí. Se quedó dormido, no lo pudo anotar. No me sonó, digo. Era un relojero americano, escuchen, que creía que debía estar en su trabajo a la hora justa. Y se habían puesto una regla invariable, según decía, de levantarse a las 4 de la mañana durante todo el año. Uno de esos locos que hay. Vino a jorobar. Pero a veces se quedaba dormido y se quejaba todo el día, y entonces empezó a trabajar en un aparato que lo levantara. Mejor dicho, que lo despertara. Porque si lo levantara, un aparato que lo levantara, una grúa. sería una grúa. O una persona. Y construyó una caja de pino de 75 por 37. Claro. No, eso no importa en realidad. No es que una caja de pino de 75 por 37 te despierte. Puede ser más grande o más chica, señor. Digo, porque ya hay uno que dice, ay, ¿dónde la pongo? ¿Dónde la pongo? Mirando el despertador porque es más grande o más chico. Bueno, en el interior puso el mecanismo de uno de sus grandes relojes e insertó un piñón. ¿Le pegó? Le pegó un piñón, porque claro, hasta las 4 de la mañana, un piñón de bicicleta. Ajá. El piñón sí. es esa ruedita chiquitita con engranajes que va en el centro de la rueda de atrás de la bicicleta. Ajá. A eso se le llama piñón. Hay dos clases de piñón. Sí. El piñón libre, que permite a la rueda seguir dando vuelta y le permite a usted sostener los pedales Ese ruidito. sin mover los pies, que hace ese ruido. Y el piñón fijo, conforme al cual usted, mientras la rueda gire, no puede dejar de pedalear. A las personas que en los barrios presentan una actitud hiperkinética, se les denomina de apodo piñón fijo. Bueno, un piñón fue lo que puso en su reloj el amigo Hutchins. Cuando la aguja minutera del reloj daba al piñón, ponía en movimiento una varilla que daba en el latón y hacía un ruido escandaloso. Hutchins alcanzó los 94 años de edad, en otro orden de cosas, ¿no? Sí, no tiene que ver con el invento esto, ¿no? Pero otro, nunca se preocupó de patentar su despertador, ni de fabricarlo en masa. El dinero no le interesaba, a él lo único que le interesaba era levantarse a las 4 de la mañana. Al que madruga, dijo. Claro. Y esa ambición sí la pudo satisfacer gracias al aparato, el despertador. Después vinieron algunas modificaciones al despertador, aparatos más sofisticados. Hoy en día hay despertadores en mil formas. Hay unos que tienen radio, a determinada hora comienza a sonar la radio y uno se despierta sobresaltado, volviendo, qué sé yo, la propaganda del Banco Provincia o a Biasati o al... ¿O quién? O a Biasati o a Osvaldo Granado. Usted está durmiendo tranquilamente y aparece Biasati dándole una espantosa noticia. El Biasati dice, ha sucedido algo espantoso. Entonces cae de la cama, se despierta, incluso toma a su esposa por el cuello. Vos, dice. O si no, peor, se pone una audición de tango y justo empieza a funcionar en la mitad del tango Remembranza. La parte que el tipo dice, ¡ay! Y fuera a ver quién dura más. ¿Usted cree que ha sucedido algo terrible? ¿A quién le están pegando? Sí, y le dice a su esposa, otra vez la toma por el cuello, y dice, ¿ha sucedido algo terrible? Sí, le dice su mujer, lo escuché ayer en el programa de Biasati. A la misma hora. Hay otros que tocan una musiquita, campanitas. Sí, lindo. Cling, 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 y lo despiertan a uno maravillosamente bien. Pero no importa. No importa de qué manera lo despierten a uno. Lo que sí importa es que el despertar se produzca. Y esto se lo debemos agradecer a Hutchins, que no patentó el despertador y solían reunirse junto con Tisling, el que no patentó el corpiño, a conversar amargamente en la estación, lamentándose de no haber patentado una u otra cosa. Después juntos trataron de hacer un invento, el corpiño despertador. Pero no tuvo éxito. No.
Al contrario, se quedan dormidos ahí. Claro. No tuvo éxito hasta ahora. Bueno, ¿a quién podemos dedicar este simpático catálogo de inventos? Pues a los inventores, Sí, a nuestros señor. amigos los inventores, a Graham Bell, al otro, a Scholz, al de la máquina de escribir, en fin, a estos del corpiño y del despertador y el de los chicles. Personas que han hecho mucho por nuestro... ¿El del chicle inventó el globo también, no? No, ese fue Tisling. Ajá. Bueno, a todos los inventores y, aunque en esta época está más o menos todo inventado, a los inventores de hoy en día. Seguramente alguno estará aquí entre el concurso del Teatro Astral. ¿Y con qué podemos ilustrar esta charla? Pues ya que el último invento, el de Hutchins, ha sido el despertador, vamos a oír un tango que alude directamente a este invento. El que atrasó el reloj canta para todos los inventores Carlos Gardel. Adelante.